estamos convencidos de algo en el nombre de Jesús. El año 2022 es el año de la restitución de Dios. Es el año de lo bueno de Dios que se desata. Es el año para que veamos las cosas grandes, hermosas y poderosas que Dios va a empezar a hacer. Y Él va a empezar a restituir. Dice la Biblia en el libro del profeta Isaías capítulo 57 verso 18: he visto sus caminos, pero los sanaré, los guiaré y los colmaré de consuelo, y a los que lloran por Él les haré proclamar esta alabanza. Yo creo en eso, que viene un tiempo de restitución, un tiempo de cosas buenas, un tiempo de cosas grandes de parte del Señor. Que se abra la expectativa, que preparemos nuestro corazón, porque vamos a empezar a recibir no solo restitución, no solo apertura, más bien, sino restitución de Dios para nuestras vidas en todas las áreas. Lo creemos en el nombre de Jesús. Amén. Que así sea. Quiero ir a la palabra y durante unos minutos quiero dejar en el corazón de ustedes un consejo de la palabra, con un tema que le he llamado Dios restaura y restituye. Así le he llamado a esto: Dios restaura y restituye. Ese es el título de lo que estoy compartiendo con ustedes. Pero para hablar de restaurar y para hablar de restituir, quiero dejar esto como una enseñanza al corazón de cada uno de ustedes, inspirado y enfocado en lo que viene por delante, creyendo que si Dios restaura, Dios también trae restitución. Restaurar y restituir son dos palabras muy familiares, están muy ligadas, son familia una de la otra, tienen pequeñas variaciones. Por ejemplo, restaurar en su etimología o en su definición normal es poner algo en el estado en el que estaba antes, para que empiece a experimentar crecimiento. Restaurar, y cuando digo experimentar crecimiento, es porque restaurar es aquello que iba creciendo, pero que por alguna razón se detuvo, por alguna razón se bloqueó, por alguna razón no siguió creciendo. Entonces, restaurar significa poner algo en el estado que estaba antes para que experimente crecimiento, mejora hasta el punto de llegar a ser superior al estado inicial. ¿Qué es restaurar? Volver a poner en el estado donde quedó, pero ahora lo que viene va a ser mejor que lo que hubo. Y aquí podemos decir: la gloria postrera será mayor que la gloria primera. Las bendiciones que vienen serán mayores que las bendiciones que hubo. Ya hubo bendiciones, ya no están. Ahora vienen otras bendiciones, viene una lluvia tardía, viene una gloria postrera que será derramada por Dios para traer bendición en abundancia. ¿Qué es restituir? Restituir es volver algo a quien lo tenía antes, es devolverle a alguien algo que antes tuvo y restablecer o poner algo en el estado que antes tenía. O sea, restaurar significa poner algo en el estado que estaba antes para que siga experimentando crecimiento. Restituir es devolver algo que le fue quitado a alguien. Entonces, si la gloria postrera es mayor que la primera, porque el Señor viene a restaurar y el Señor viene a hacer cosas grandes, también Dios con la restauración va a traer restitución. También con la restauración el Señor va a provocar que mucho de lo que muchas personas perdieron les sea restituido, y le va a ser restituido 7 veces más. Le va a ser restituido con mayor gloria, le va a ser restituido con mayor bendición, y eso lo estamos creyendo cada uno. Dos cosas importantes. Entonces, la primera: Dios restaura. Di conmigo: Dios restaura. Quiero ponerte el fundamento precisamente en el libro del profeta Isaías capítulo 57 versos del 15 al 18. El versículo lema del año 2022 es Isaías 57, 18. Vamos a leer desde el verso 15. Dice: el alto y majestuoso, no sé si alguien lo conoce.
el alto y majestuoso. ¿Alguien lo conoce? Alguien puede decir, yo lo conozco. Alguien puede con un buen grito decir, yo sé de quién están hablando. El alto y majestuoso, que vive en la eternidad. El santo dice, yo vivo en el lugar alto y santo con los de espíritu arrepentido y humilde. Restauro el espíritu destrozado del humilde y reavivo el valor de los que tienen un corazón arrepentido. Pues no pelearé contra ustedes para siempre. Wow, buena noticia. No pelearé con ustedes para siempre. No estaré siempre enojado. ¿Quién dice eso? Dios. ¿Qué significa? Que Dios se enoja, ¿verdad? Ahora, ¿se enoja y maldice y manda a la séptima paila del infierno? No. Dice la Biblia, yo no estaré enojado para siempre. Si lo estuviera, moriría toda la gente. Sí, todas las almas que he creado. Estaba enojado, así que castigué a este pueblo tan avaro. Es que eran muy avaros. Me aparté de ellos, pero continuaron por su propio terco camino. Y ahorita le digo qué pasó en el contexto. He visto lo que hacen, pero aún así, aquí viene año 2022, los sanaré. Aquí viene año 2022, los guiaré. Aquí viene año 2022, consolaré a los que se lamentan. ¿Qué fue lo que sucedió? Este pasaje, en el plano de interpretación o en el plano histórico, está ligado al cautiverio del pueblo de Israel. Israel estaba formado por 12 tribus. Las 10 tribus del norte fueron llevadas por los asirios y fueron llevadas a muchos lugares, es decir, los tomaron cautivos o los tomaron como esclavos, los sacaron a muchos de ellos de sus tierras y se los llevaron de sus tierras, desterrados. ¿A dónde fueron a dar esas tribus? A diferentes partes del mundo. Muchas de esas tribus se perdieron entre otras culturas, entre otros países. 2 tribus que quedaron, las 2 tribus del sur, esas 2 tribus vinieron los babilónicos, que era el imperio que gobernaba el mundo en esos tiempos, encabezado por el rey Nabucodonosor. Vino Nabucodonosor, destruyó el templo de Jerusalén, destruyó los muros de Jerusalén y se llevaron cautivas a aquellas 2 tribus. Ahora, quedó gente habitando ahí, pero literalmente ellos fueron desterrados, fueron sacados. Ahora, ¿de dónde vino eso? ¿Qué fue lo que pasó? El pueblo se apartó de Dios. El pueblo quitó la mirada del Señor. El pueblo empezó a seguir en pos de otros dioses falsos, de dioses paganos. El pueblo empezó a enfriarse. Los hijos de Dios empezaron a alejarse de la comunión con Dios. Empezaron a alejarse de honrar a Dios en todo sentido. Y se olvidaron del Señor. Y empezaron a vivir, como dicen por ahí, la living loca, la vida loca. Empezaron a vivir. Entonces, ¿qué pasó? ¿Dios les mandó un castigo? No. Fue que ellos solitos, al salirse de la cobertura de Dios, ¿qué era lo que estaban haciendo? Diciéndole a Dios, no te necesitamos, queremos vivir la vida como nosotros queremos vivirla. Queremos vivir la vida como nosotros decimos que se tiene que vivir la vida. Y entonces, al vivir la vida, Dios se enoja. ¿Por qué se enoja Dios? Porque les había dicho que Él les daba esa tierra, que esa tierra les pertenecía, que era la tierra que fluye leche y miel, que era una tierra de bendición, pero que nunca se olvidaran de quién fue el Dios que los sacó de la tierra de esclavitud. Que nunca se olvidaran quién fue el Dios que les dio a poseer una tierra de libertad. Pero se olvidaron de Dios. Al salirse de la cobertura de Dios, ¿qué pasó? Dejaron de caminar con la bendición. Y al dejar de caminar con la bendición, vinieron los enemigos y literalmente los convirtieron en esclavos, los convirtieron en cautivos y los sacaron de su tierra. Eso en el contexto histórico. Pero aquí viene una promesa en el verso 18, que como aplicación la tomamos para nuestras vidas, creyendo que en el año 2022, el amor y la manifestación y el poder del Señor va a venir a traer sanidad,
va a venir a traer guianza. El amor del Señor va a venir a cambiar en alegría el corazón que estaba en lamento, el corazón que estaba en tristeza, el corazón que estaba oprimido. Ahora, ¿a dónde me lleva esto también? A que un corazón arrepentido no significa necesariamente que sea un corazón quebrantado. Alguien puede estar quebrantado en algún momento por alguna acción que no era la mejor, pero el estar quebrantado no significa estar arrepentido. Estar arrepentido significa ir más allá, significa literalmente el arrepentimiento. La palabra arrepentido, de su raíz, de su etimología, de su significado en sus bases, estar arrepentido literalmente significa tener el corazón aplastado, tener el corazón molido, casi que literalmente hecho polvo. Es decir, como triturado, como machacado, muy golpeado. O sea, tener un corazón arrepentido es literalmente decir: despedacé en humillación mi corazón, como lo dijo David, cuando David dijo: el corazón contrito y humillado, o el corazón hecho pedazos, tú no lo vas a despreciar, Dios. Y entonces cuando vemos esto, y está hablando de que es necesario que el corazón esté arrepentido, pero también quebrantado, era porque Dios quería provocar eso en el corazón de sus hijos. Dios quería engendrar arrepentimiento, un cambio de rumbo en el corazón egoísta, en el corazón rebelde de los del pueblo de Israel. Y yo lo veo en 3 ejemplos. Por ejemplo, Isaías mismo. Cuando Isaías en algún momento se manifiesta la gloria de Dios, la misericordia de Dios, el favor de Dios sobre sus vidas. Es más, antes de ponerle estos ejemplos, alguien puede decir: miren, abramos el corazón. Abrimos el corazón, sí. Abrimos el corazón, ¿me ayudan? Abrimos el corazón. No lo voy a poner aquí a confesar cosas, pero abramos el corazón. ¿Cuántas veces alguno de ustedes recibe la misericordia de Dios en algo? ¿Cuántas veces alguno de ustedes ve cómo Dios extendió alguna bendición y su misericordia y dice: qué increíble, y con lo malo que yo he sido, qué increíble con lo rebelde que yo he sido, con lo desobediente que yo he sido? No puede ser que Dios sea tan bueno y tan misericordioso con esta ficha. ¿A alguno le ha pasado? Sí, o seré el único. Nos ha pasado, ¿verdad? El profeta Isaías en algún momento recibió una visitación de la misericordia de Dios estando en el templo. Esto lo dice Isaías 6. No vamos a ver el pasaje, pero ahí estaba en el templo y ahí recibió una visitación de Dios. ¿Y sabe cuáles fueron las palabras de Isaías? Ay de mí. Donde él vio la gloria de Dios, dijo: ay de mí, como diciendo: ay mamá, me muero. Como diciendo: no puede ser, me voy a morir. Ese ay de mí significa: no puede ser que yo esté viendo la gloria de Dios. Isaías dijo: porque yo soy un hombre de labios inmundos. Es decir, soy un hombre de mal hablar y habito en medio de un pueblo de labios inmundos. ¿Cómo Dios ha extendido su misericordia y ha venido a visitarnos cuando somos tan pecadores? ¿Qué estaba haciendo Dios? Diciéndoles: a pesar de tu rebeldía, yo no te he abandonado. ¿Qué estaba diciéndole Dios? A pesar de que has seguido tus propios caminos, yo quiero mostrarte mi misericordia. A pesar de que no estás haciendo las cosas bien, yo quiero mostrarte que quiero hacer cosas grandes con tu vida. A pesar de todo lo que has estado pasando y enfrentando, yo quiero mostrarte que quiero hacer cosas grandes en tu vida para que todo se ordene y puedas caminar con la cubierta de mi bendición. El profeta Jeremías, en el libro del profeta Jeremías, nos encontramos también en algún momento cuando él dijo: oh, si mi cabeza fueran aguas y mis ojos fuentes de lágrimas. Había una humillación en el profeta Jeremías, diciendo: Dios, no puede ser.
¿Cómo en mi humanidad yo puedo entender que tú seas tan bueno, que tú seas tan grande, que tú seas tan misericordioso a pesar de las situaciones y de todo lo que nosotros hacemos? Desearía que mi cabeza, así literalmente, que mi cabeza fueran aguas para que mis ojos no dejen de llorar lágrimas. Él estaba diciendo lágrimas de humillación, lágrimas de quebranto, lágrimas de dolor delante de la presencia de Dios por nuestra maldad y a la vez por la grandeza de Dios. ¿Cómo es posible que Dios haya extendido su misericordia? Y eso es lo que dice también Isaías, cuando el Señor les habla y les dice que si Él se hubiera mantenido enojado con su pueblo, todos los que Él había creado hubieran sido destruidos. Pero ese no es el plan ni es el propósito de Dios. Daniel, cuando estaban en Babilonia, luego de la cautividad, Daniel dijo estas palabras: oh Señor, nosotros y nuestros reyes, príncipes y antepasados estamos cubiertos de vergüenza porque hemos pecado contra ti. Mire lo que dijo Daniel: estamos cubiertos de vergüenza porque hemos pecado contra ti. Era una expresión de humillación de Daniel diciéndole: Dios, si estamos aquí es por tu misericordia, porque si hubiera sido por nuestras acciones, si hubiera sido por nuestros pecados, si hubiera sido por nuestra maldad, por lo malo que hubiéramos hecho, ya tú nos hubieras consumido. Pero como esto no se trata, Señor, de nuestras obras de justicia, sino que se trata de la justicia de Dios en Cristo Jesús, es que tú has extendido tu amor. Y por eso en esta noche, los que estamos acá, los que están de manera virtual, los que estarán mañana, van a recibir esto para que sepan que si estamos de pie en este momento ha sido por la justicia de Dios y por la misericordia y el amor de Dios. Y eso es lo que ellos entendieron. Cuando estamos hablando de un corazón arrepentido, significa de un corazón que se humilla, que se quebranta, pero sabe que cambia el rumbo de su vida. ¿Por qué? Porque Dios puede hacer en un momento en la vida de alguien lo que esa persona por su propio esfuerzo tardaría en hacer mucho tiempo. ¿Qué acabo de decir? ¿Se acuerdan aquel pasaje que dice: para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día? ¿Qué significa eso? Llevémoslo a una aplicación práctica. Lo que tardaríamos nosotros, lo que nosotros tardaríamos 1000 años para hacerlo, si a Dios le place hacerlo en tu vida en un día, Dios lo va a hacer. Y lo que nosotros decimos: no, en un día yo puedo hacer esto con mi esfuerzo, si a Dios le viene en su buena, bendita, santa, inmaculada, bienaventurada y poderosa gana decir: voy a durar 1000 años, no hay hombre que se le pueda poner a Dios para que se haga lo contrario. Si Dios dice se tardan 1000 años, se tardará 1000 años. Pero lo bueno de esto es de que las cosas que nosotros creemos que duraríamos 1000 años para alcanzar y para hacer en la vida, si a Dios le place hacerlo en un día, Dios lo puede hacer. Es decir, en un día de grandes dificultades en tu vida, en un día de tristeza, en un día de opresión, Dios puede enseñarte lecciones, Dios puede revelarte su amor. Lo que nosotros tardaríamos 1000 años de lectura, de estudios, de aún oraciones y de muchas cosas para alcanzar por nosotros mismos, Dios en el peor día de tu vida puede mostrarte y revelarte su amor y cambiar totalmente la historia de tu vida. Dios lo puede hacer. Es decir, en medio de tu dolor y crisis, Dios puede estar trabajando hoy en tu espíritu para mostrarte que más allá de la solución a cualquier problema y situación, lo que necesitas es un cambio en tu espíritu. Lo que necesitas es una renovación, una transformación de tu vida por medio del amor de Dios. ¿Por qué así? Porque Dios es especialista en moler. Dios es especialista en triturar el orgullo nuestro hasta convertir nuestro orgullo en polvo para que sea quebrantado. Cuando somos quebrantados, ¿qué es lo que viene Dios y hace? Empieza a restaurar.
Cuando nosotros decimos estoy tan quebrantado, estoy tan humillado, ya no puedo hacerlo por mí mismo, ahí es donde Dios levanta la mano y dice: me dejas, yo sí te restauro, yo te levanto y yo cambio la historia de tu vida. Y eso es lo que Dios hace. De los fragmentos rotos del corazón de piedra, ¿cuánta gente vive la vida por su orgullo? ¿Cuánta gente vive la vida independiente? ¿Cuánta gente dice: yo soy fulano de tal, yo hago las cosas porque yo soy tal, yo y mis méritos, mis títulos y yo, mis logros y yo, mis alcances y yo? Y se han vuelto y se han alejado de Dios y se han endurecido como se endureció el pueblo de Israel, creyendo que ya no necesitaban de Dios, porque todo lo veían muy bonito y dijeron: wow, esto lo hemos logrado nosotros. Y el Señor ya les había dicho en el libro de Deuteronomio: cuídate de no llenarte de orgullo para venir a decir: esta mi fuerza fue la que me sacó de esclavitud. Sino acuérdate del Señor tu Dios, quien fue el que te sacó de la tierra de esclavitud. Y ellos se olvidaron de eso. Entonces, ¿qué es lo que Dios hace? Toma los fragmentos rotos de un corazón de piedra, y de ese corazón de piedra, ahora convertido en fragmentos rotos, Dios crea un corazón de carne, un corazón manso, un corazón humilde, un corazón sencillo, que se humilla a reconocer que todo lo que tiene, que todo lo que hace y que todo lo que es en esta vida se lo debe únicamente a Dios, y que no hay un solo minuto de la vida que podemos apartarnos para decir: es mi fuerza, es mi orgullo, son mis logros, sino que todo lo que somos y hacemos es por la gracia, el amor y la misericordia de Dios. Y eso tenemos que tenerlo claro en el corazón. ¿A dónde lleva el arrepentimiento? ¿Por qué digo que Dios, por qué Dios restaura? ¿Por qué digo que Dios restaura? Porque es necesario que nosotros nos humillemos y digamos: Señor, aquí estoy, humillado, dependiendo total y absolutamente de ti, para que hagas en mi vida lo que tú tienes que hacer. Número 2, dejo esta segunda reflexión: Dios restituye. Di conmigo: Dios restituye. Quiero ver en el libro del profeta Ezequiel, lo vamos a leer por partes, lo que quiero leer de ahí. En el libro del profeta Ezequiel nos encontramos una historia que muchos conocen. En el capítulo 37 está la historia del valle de los huesos secos. Dios toma a Ezequiel y en una visión lo lleva a un valle que estaba lleno de huesos secos. Cuando Dios lleva a Ezequiel al valle de los huesos secos, empieza a trabajar con él y empieza a revelarle un montón de cosas a Ezequiel ahí en el valle de los huesos secos. Ahora, te voy a decir varias cosas sobre esto. Dios restituye. Di conmigo: Dios restituye. Ahora, ¿cuándo restituye Dios? Cuando tenemos conciencia de la realidad. Primero tiene que venir restauración. La restauración viene cuando hay humillación, cuando hay quebranto, cuando el corazón está triturado, cuando el corazón está molido, para dejar de depender del orgullo y de la vanidad. El pueblo de Israel, en su orgullo y en su vanidad, fue llevado esclavo, fue llevado cautivo porque se alejaron de Dios. El valle de los huesos secos, en el contexto, ese valle era el pueblo de Israel, que había sido disperso por muchos lugares. Pero miren lo que Dios le dijo a su pueblo por medio de Ezequiel. Ahora, Dios restituye cuando se tiene conciencia de cuál es la realidad. ¿Qué necesita el ser humano? ¿Qué necesitamos cada uno? Primero, tener conciencia de cuál es la realidad. ¿Cuál es la realidad de tu vida? ¿Cuál es la realidad de tu caminar? ¿Cuál es la realidad de tu hogar? ¿Cuál es la realidad de tu familia? ¿Cuál es la realidad de tus finanzas? ¿Cuál es la realidad de tu estilo de vida? Primero tenemos que tener conciencia de la realidad. Y dice el verso 1, Ezequiel capítulo 37. El Señor puso su mano sobre mí. Di conmigo: su mano. Puso su mano sobre mí y fui llevado por el Espíritu del Señor hasta un valle
que estaba, ¿cómo estaba el valle? Lleno, estaba lleno. Di conmigo, estaba lleno. El valle estaba lleno ¿de qué cosa? De huesos. Ahora, vemos varias cosas. Para nosotros tener conciencia de la realidad, primero vamos a entender algo. El Señor pone su mano sobre nosotros. Cuando una persona tiene conciencia de la realidad de su condición, cuando Dios pone la mano sobre esa persona, y Dios pone la mano sobre la vida de una persona cuando esa persona permite que Dios empiece a trabajar en su corazón. Dios quiere trabajar en todos los corazones, Dios quiere trabajar en todas las vidas, Dios quiere trabajar en todas las personas, pero Dios no va a llegar a la fuerza a trabajar en nadie. Si la persona no permite que Dios trabaje y haga la cirugía que tiene que hacer en su vida y que tiene que hacer en su corazón. Si Dios pone la mano, es porque ya hay un corazón arrepentido para que Dios empiece a restaurar. Entonces, Dios pone su mano, es decir, pone su poder vivo sobre aquella persona. Ahora dice la Biblia que lleva a Ezequiel ¿a un qué? A un valle. ¿Y cómo estaba ese valle? ¿Cómo estaba el valle? Lleno, atiborrado, totalmente. ¿De qué cosa? De huesos secos. Si eran huesos secos, pregunta, ¿para qué sirven? El valle estaba lleno de huesos secos, dice la Biblia. ¿Cuántos valles hoy están llenando tu vida? ¿Cuántos valles están siendo ocupados por tu vida? Pero son valles de huesos secos, valle de crisis financiera, valle de crisis matrimonial, familiar, valle de crisis laboral, valle de crisis de enfermedad, valle de crisis de todo lo que se quiera enumerar y decir, mi vida en esta área o en estas áreas en este momento es un valle de huesos secos. Ok, lo primero que tenemos que tener en cuenta para que venga restitución es conciencia de cuál es nuestra realidad. Pero ¿qué tenemos que tener también? Conciencia de la cantidad y la necesidad. La Biblia dice que el valle estaba lleno de huesos secos. Pero la pregunta ahora es, ¿cuán lleno de huesos secos estaba? ¿Cómo lo sabemos? Habría que contar cuántos huesos secos hay ahí. ¿Cómo hacemos para saber eso? Ahí es donde tenemos que tener conciencia de la cantidad y la necesidad. Dice el versículo 2 de Ezequiel 37, el Señor me condujo por entre los huesos. O sea, no lo llevó por allá a las graderías y le dijo, mira el valle de huesos secos allá abajo donde está. No, el Señor lo hizo entrar literalmente al valle de los huesos secos. La Biblia dice, me llevó entre los huesos que cubrían el fondo del valle. Estaban desparramados en el suelo. ¿Por dónde estaban los huesos? Por todas partes. ¿Y cómo estaban los huesos? ¿Cómo estaban? Completamente secos. Cuando la Biblia dice estaban por todas partes, lo que la Biblia está diciendo es que eran demasiados los males sobre el pueblo. Pueden ser muchos los males que haya sobre tu vida en este momento. Pueden ser muchas las situaciones que en este momento estás viviendo, estás enfrentando. Pueden ser muchas las adversidades. Pueden ser muchos los huesos secos. No importa la cantidad de adversidades y de huesos secos, importa que hay un Dios que está interesado en trabajar en el corazón y en la vida de cada uno, porque algo quiere provocar. ¿Qué será lo que Dios quiere provocar? Ya vamos para ahí. Ahora viene la Biblia y nos enseña que estaban completamente secos, es decir, los climas de la vida, los veranos, los inviernos, el mucho sol, la mucha lluvia, en extremo, todo lo que en aquel valle esos huesos estaban recibiendo los había dañado. La Biblia dice completamente secos. La lluvia, el sol, todos los diferentes climas habían provocado ya que los huesos estuvieran totalmente secos. Pero ahora viene otra parte. Dios empieza a restituir cuando se entiende lo que Él quiere hacer y puede hacer.
Cuando el hombre, cuando el ser humano, cuando nosotros entendemos lo que Dios quiere hacer y lo que puede hacer, empieza a abrirse la puerta para que venga restitución a tu vida. Dice el verso 3: luego me preguntó: hijo de hombre. Mire la pregunta que Dios le hace a Ezequiel. Lo agarra y le dice: ven acá. Le dice: hijo de hombre, te quiero hacer una pregunta. Sí, Señor. ¿Cuál pregunta me quieres hacer? ¿Podrán esos huesos volver a convertirse en personas vivas? Ahora, una persona que no es especialista en esto, menos en el campo de la medicina, ¿podrá la persona decir si esos huesos pueden volver a vivir? Mire, ni siquiera alguien especialista en el campo de la salud le dicen: eso es un hueso seco, desparramados. Mira, ese hueso es de una clavícula. Aquellos huesos son como de la rodilla para abajo, pero estaban todos desparramados por todas partes. ¿Qué dice el sentido común? Aquí solo hay muerte, aquí no hay posibilidad de vida. Son huesos secos, aquí no hay posibilidad de absolutamente nada. Y viene el Señor y le hace a alguien que no es especialista en la materia, y si hubiera sido especialista en la materia, creo que la respuesta tenía que ser la misma. Y el Señor le dice: ¿podrán esos huesos volver a convertirse en personas vivas? ¿Qué le respondió Ezequiel? Oh Señor soberano, respondí: solo tú lo sabes. Solo tú sabes la respuesta. ¿Puede el valle de huesos secos en el que se ha convertido tu vida volver a la vida? ¿Puede el valle de huesos secos en el que ha caído tu vida durante estos 2 años, o más allá de estos 2 años, o en los últimos tiempos, o en años anteriores, y ahora se viven las consecuencias? ¿Puede el valle de huesos secos en lo que se ha convertido todo alrededor de tu vida volver a la vida? Quizás tú no lo sepas, pero te tengo una noticia: Dios sí sabe. La pregunta es: ¿cómo saber qué es lo que Dios quiere? Pero sí te doy la primera respuesta: Dios sí sabe. Dios tiene la respuesta para saber si el valle de huesos secos que era tu vida en cualquier área puede volver a la vida. Dios sí lo sabe. Ahora, ¿cómo sabemos la respuesta de Dios? ¿Cómo sabemos qué es lo que Dios quiere? Aquí es donde Dios viene y le habla a ese simple humano para retarle su fe. Y la respuesta que Ezequiel le da a Dios, lo que denota es una confianza en Dios para volver a la vida a esos huesos. Porque Ezequiel le dice: Señor, como diciéndole: yo no sé nada, pero tú sí lo sabes, porque tú eres el todopoderoso, porque tú eres el que hace posible lo imposible, porque tú eres el que cuando el hombre dice ya no puedo, cuando el hombre dice ya llegué al punto máximo y esto es imposible, ahí es donde Dios dice: mi especialidad es hacer lo que el hombre nunca podrá hacer, lo imposible, porque al que cree todo le es posible. ¿Cuándo empieza la restitución? Cuando se tiene conciencia de que hay que empezar a hacer cambios. Es el tiempo de cambio. Di conmigo: es el tiempo de cambio. Se tiene que tener conciencia de empezar a hacer cambios. Los versículos del 4 al 6 de Ezequiel capítulo 37, mira lo que dice. Entonces me dijo: ¿quién? Dios a Ezequiel. ¿Qué le dijo Dios a Ezequiel? Anuncia un mensaje profético a estos huesos. Oiga. Hay un principio que dice: yo no hago lo que quiero, yo hago lo que debo. Hay un principio que dice: la autoridad no se cuestiona, la autoridad se obedece. Dios le dijo a Ezequiel: haz esto y punto, no cuestiones. ¿Qué fue lo que le dijo Dios a Ezequiel? Anuncia un mensaje profético a estos huesos. Ezequiel hubiera dicho: ¿estás loco? Si me ven me van a llevar a encerrar ahí a pavas. Van a decir: mira, se volvió loco, pobrecito, le habla a los huesos. Empieza a hablarle a los huesos secos. Ese sí es cierto que está desquiciado, se le soltó un tornillo.
Pero ¿cuál fue la orden de Dios? Háblale a los huesos secos. Es decir, cuando Dios dice algo que puede sonar loco a los ojos de cualquier ser humano, ¿qué te importa lo que el hombre diga y piense? Te debe de importar lo que Dios haya dicho, porque si fue Dios el que lo dijo, es porque Dios quiere trabajar en algo en eso. Habla un mensaje profético a esos huesos y diles: huesos secos. Oiga, estaba loco, ¿sí o no? Empezar a hablarle a unos huesos. Huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Tras de todo se pone a evangelizar a los huesos. Vaya a un cementerio y de esos huesos que sacan empiece a hablarles, empiece a evangelizarlos. Eso suena ridículo, suena tonto ante el ojo humano, pero fue la orden de Dios en aquella visión. Y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor soberano: atención, pondré aliento dentro de ustedes. Oiga, aquí es Dios el que está hablando a Ezequiel, diciéndole lo que iba a hacer. Pero Dios no lo iba a hacer si Ezequiel no daba el paso de obediencia. Y le dijo: diles, pondré aliento dentro de ustedes y haré que vuelvan a vivir. Los pondré o les pondré carne y músculos. Miren, los especialistas de la salud dirían: se volvió loco, eso es imposible. Y músculos, y los recubriré con piel. Pondré aliento en ustedes y revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Y luego viene Ezequiel y se para y dice: ¿y ahora qué hago? Ezequiel tenía dos caminos: decir, no me da la gana, esto es ridículo, esto es tonto, o atreverse a hacer cosas extrañas que a otros le parezcan locura. Te voy a decir algo en esta noche: toma una decisión radical en tu vida. Cuando te dije que para que Dios empiece a restituir es necesario empezar a hacer cambios en la vida, pues a partir de ahora atrévete a hacer cosas que ante el ojo humano parezcan locas. Cosas como cuáles: habla y profetízale a cosas en tu vida que parece que están muertas, creyendo por el poder de Dios que esas cosas van a venir a vida, creyendo por el poder de Dios que ese valle de huesos secos que está ahora en tu vida va a recibir una visitación divina, y va a venir un milagro, y van a venir cosas maravillosas de Dios sobre el valle de huesos secos, en el que se convirtió tu familia, en el que se convirtió cualquier área de tu vida, porque es lo que Dios quiere hacer. Ahora termino con esto. ¿Dónde Dios trae restitución? Cuando se es obediente a lo que Dios pide. Yo no sé si aquí alguien está decidido y quiere ser obediente a lo que Dios pida. ¿Qué te está pidiendo Dios? ¿Qué es lo que Dios está pidiendo a tu corazón? Primero entendemos que Dios restaura, pero para Dios restaurar tiene que haber arrepentimiento, tiene que haber quebranto. Tenemos que venir a literalmente ser machacados y molidos en nuestro orgullo, agarrarlo, tirarlo a la basura y darle lugar a Dios, para que ahora ese valle de huesos secos, por el poder de Dios, venga a vida. Ezequiel dijo: si Dios lo dice, yo lo voy a hacer. ¿Y qué fue lo que sucedió? Los versículos del 7 al 10. Termino con esto. Dicen: así que yo ¿qué dijo Ezequiel que hizo? Así que yo anuncié el mensaje, tal como me dijo. De repente, mientras yo hablaba, se oyó un ruido, un traqueo por todo el valle. Se juntaron los huesos. Oiga lo que la Biblia dice. Se juntaron los huesos de cada cuerpo y volvieron a unirse hasta formar esqueletos enteros. Y sigue diciendo la Biblia: mientras yo observaba, vi que se formaron músculos y apareció carne sobre los huesos.
Después se formó piel para recubrir los cuerpos, pero aún no tenían aliento de vida. Luego me dijo: hijo de hombre, y aquí viene otro mensaje de Dios, anuncia un mensaje profético a los vientos, anuncia un mensaje profético y di: esto dice el Señor soberano, ven, oh aliento, ven de los 4 vientos y sopla en estos cuerpos muertos para que vuelvan a vivir. Y luego viene y dice: así que, otra vez acción. Dice Ezequiel: yo anuncié el mensaje como él me lo ordenó, y entró aliento en los cuerpos. Todos volvieron a la vida y se pusieron de pie. Era un gran ejército. ¿Dónde vino la restitución? ¿Dónde vino la restauración? ¿Dónde vinieron los tiempos hermosos? ¿Dónde el pueblo volvió a su tierra? ¿Dónde fueron reedificados los muros? ¿Dónde fue reedificado el templo? ¿Dónde aquello que era un valle de huesos secos volvió a la vida? Cuando se volvieron a Dios, cuando se humillaron y empezaron a buscar su rostro. Es el tiempo de volverse a Dios y decirle: este valle de huesos secos, que es mi vida, viene a vida en el nombre de Jesús.